Queridos amigos, bienvenidos a su programa Echando en las Redes. Soy Jessica Velázquez, hoy con el tema Vivir en el Espíritu. Esperamos que les guste, así que por favor no le cambie, quédese en sintonía. Y para iluminarnos con el Evangelio, hoy tenemos una cita muy bonita. Es segunda de Timoteo en el capítulo 1 del versículo 7. Así es que por favor pongamos atención. Nos dice: porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de buen juicio. Esta es palabra de Dios. Y estamos en este programa de Vivir en el Espíritu. ¿Qué les pareció la cita bíblica, Jessie? Me pareció fantástica, espero que amigos ustedes también la hayan escuchado y sobre todo que ahora la vamos a extender para hablar un poquito de ella. Me encantó porque primero está en 2 de Timoteo 1:7 y vamos a desglosarla en tres partes importantes, Jessie, porque en muchas ocasiones, no sé si has escuchado la expresión de ay, es que la carne es débil, el espíritu es débil, uno no puede y excusas que uno escucha como para justificarse de por qué a veces se nos hace fácil pecar o se nos hace fácil como que cometer errores que a veces dañan a la gente o nos dañan a nosotros mismos. Y acá esta cita bíblica nos menciona algo importante, nos menciona la fortaleza, el amor y el buen juicio, Jessie. Así es, correcto. Y entonces empecemos por la fortaleza. Ese espíritu que Dios, Vicky, nos transmite es importantísimo que nosotros lo reconozcamos. Cuando hablamos de que el Espíritu de Dios viene a infundir en nosotros miles de formas de llevar adelante nuestra vida de una forma correcta, de llevar nuestra vida con ánimo y entusiasmo, también nos da esa fortaleza, uno de los tantos frutos también, diríamos, porque nos va llevando por un camino que nos hace sentirnos más seguros para poder guiarnos en esa senda del Señor. Así es que no olvidemos que quien es más fuerte en todo el universo, sin lugar a duda, es Dios. Y si este es su Espíritu, sintámonos con toda esa energía para poder tener la fortaleza que nos está indicando. Y me encanta, Jessie, porque cuando uno habla de esta situación del Espíritu Santo, dirá, bueno, ¿y cómo se compra eso, verdad? ¿En dónde lo venden? ¿Cómo se consigue, verdad? ¿Dónde lo venden? Sí. Pues bueno, recuérdense que cuando nosotros nos bautizan, entonces el Espíritu Santo está en nosotros. Y también se rectifica cuando nosotros hacemos la confirmación, correcto, ¿verdad? Ya con una conciencia más amplia, ya todo el asunto, ¿verdad? Pero esto es muy importante porque no es justificación de que porque yo no soy bautizado o porque yo creo que no tener el Espíritu soy indigno, ¿verdad? No, Jesús nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y nos lo deja con una certeza de decir, ustedes son el templo del Espíritu Santo, y como templo del Espíritu Santo, Jessie, también hay que cuidarnos, ¿verdad? Sí. Otra parte importante, para los que dirán, bueno, pero eso tal vez es solo en el momento en que uno está en la iglesia, solo en el momento del bautizo. No, recuérdense que todavía en Hechos de los Apóstoles, él menciona que él se va, pero él deja al Paráclito para que esté con nosotros hasta el fin de los tiempos. O sea, él nunca nos deja, ¿ya? Él siempre está con nosotros. Entonces, cuando tú tienes esa certeza que el Espíritu de Dios está contigo, tú puedes vivir en el Espíritu. Y esta frase nos encantó mucho porque no solo vivimos en el Espíritu cuando estamos en un retiro, cuando vamos a misa, cuando nos confesamos, cuando hablamos de Dios. No, es en todos los aspectos de la vida. Y aquí viene la gran, como que se diría, tarea, Jessie, porque en cualquier estilo de vida que tú estés, tú tienes que vivir en el Espíritu. Así es, y por estilo de vida estamos hablando de todas las vocaciones que nos encanta tocar. Si eres religioso, religiosa, si eres consagrado, si eres laico, si eres casado, bueno, en fin, soltero. Esa gran variedad, la soltería también, por supuesto, nos hace recordar que además, año con año, que para eso es la maravillosa época de la Cuaresma, de la Semana Santa y por sobre todo ese momento en que se repite y se renueva la fortaleza a través de ese espíritu que nos dan, pues por Pentecostés. Claro, ¿no? Y mira, y eso es una fiesta, nadie puede decir, yo no sabía que eso existía, porque la iglesia está de fiesta, lo demuestra, lo celebramos, hacemos, a veces, se renueva todo, volvemos a cumplir la promesa, claro, etcétera. Sí, súper importante, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos la fortaleza, tenemos el amor, aquí tengo mis anotaciones ahí, chivito y así, y también tenemos el buen juicio. Sí. Creo que no es válido que uno diga, ay, es que no sabía lo que estaba haciendo, o ay, es que como yo pues tenía la tentación y la verdad es que no pude. No, el buen juicio, también de otro lado teníamos otra palabra que era el dominio propio, ¿verdad? Sí. Que es como un sinónimo del buen juicio.
Cuando hablamos de dominio propio, perdóname, pero no me vas a decir que un hombre hecho y derecho de 20 años no va a poder dominarse, ¿verdad? Y así, ¿qué es eso? Dirían las abuelitas, que no puede dominarse a sí mismo, o las mujeres, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque justificamos mucho lo que hacemos. Así y es. Cuando te justificas de lo que haces, no eres consciente de que no estás aceptando una realidad que puedes cambiar, porque este es el asunto. A veces cometemos muchos errores, estamos en pecado, en unas situaciones no tan que le agradan a Dios, pero eso no significa que no puedas cambiar, Sí. sino que tú tienes que aprender que la iglesia tiene la confesión, tiene pues la Eucaristía, tiene muchos medios de santidad como para que tú vengas, para que tú te acerques, para que no tengas miedo de aceptar que cometiste un error y empezar de nuevo. Así es, y recordemos que como van amarrados los tres, estamos hablando de la fortaleza, del amor y en este caso del buen juicio, en verdad lo más importante es que no se nos olvide que esos están conectados. No podemos pensar, me voy solo con la fortaleza, me voy solo con el amor, me voy solo, porque los tres te van a llevar. El amor de Dios te conecta con esa fortaleza, y la fortaleza también te da la capacidad de tener el buen juicio, de tener ese momento de la verdad en donde decides algo y te vas por la línea correcta porque ya has recibido formación, porque ya has tenido valores, o aunque no lo hubieras recibido, tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios va poniendo en tu corazón a través de su Santo Espíritu esa espinita, esa conciencia, diríamos, ese angelito que te está hablando ahí arriba diciéndote, hey, eso no es por aquí, tienes que irte por este otro lado, tienes que hacer esto, tienes que tener, como dijo Vicky, dominio propio o buen juicio para poder determinar que te vas a ir por el lado correcto, de que esa es la única ganancia. No quiere decir que no la pases bien en el otro lado, pero al ratito viene el trancazo, viene lo feo, viene lo fuerte, solo se burla de ti el enemigo y se lavó las manos y ahí miras tú qué haces. En cambio, cuando nos mantenemos en esa senda, en esta segunda de Timoteo, en realidad nos está dando un consejo para la vida, para que nosotros podamos caminar con rectitud, y solo encontrando la verdad y la vida a través de nuestro Señor Jesucristo vamos a poder estar del lado del bien. Fíjense que tengo un amigo sacerdote que él menciona una frase que me encanta y me impactó mucho. Él dice que el pecado no es una transgresión de una ley, sino el pecado es una transgresión al amor. Y cuando habla de una transgresión al amor se refiere a Dios, porque recuérdense que Dios es amor. Entonces cuando uno ama, uno no quiere lastimar. Cuando uno tiene una conexión con Dios, de verdad uno empieza a ser más prudente, a entender que Dios nos da ese poder y esa fortaleza para poder también nosotros tener ese dominio propio, para poder nosotros comprender que por mucho, como decía Jessie, que del otro lado te estén ofreciendo algo que se ve lindo y que definitivamente en ese momentito te va a hacer sentir bien, es posible que después pues vengan muchas consecuencias, ¿verdad? El cargo conciencia, que no te sientas digno, que es la justificación que también muchos dicen, no, yo no me siento digno para ir a la iglesia, pero ¿qué estás haciendo tú para limpiar toda esa alma, para limpiar ese templo del Espíritu Santo, para poder estar ante Dios y sentirte cómodo, ¿verdad? Porque Dios no te está diciendo no vengas a mí, eres tú mismo el que te alejas porque dices no, yo no me siento digno. Entonces, ¿qué pasos tú estás haciendo para venir y decir no, ya me cansé de siempre oírle a Dios, ahora tengo que hacer un proceso de purificación en mi templo del Espíritu Santo para poder llegar a Él y sentirme bien, ¿verdad? Eso es algo muy personal, son decisiones muy personales, pero que al final hacen un cambio total con las personas que conviven, Jessie. Así es. Y además recordemos que como estamos haciendo uso en el buen sentido de la palabra de Dios, ahí está toda la forma en la que nosotros podemos hacer esa renovación que dice Vicky, esa invitación a escudriñar la línea de la Biblia y poder estar ahí en contacto con todo lo que nos va guiando, nos va a dar la oportunidad de decir sí. Está por ejemplo la parábola del hijo pródigo y muchas otras que nos podemos ir dando cuenta que Dios ya tenía preparado el camino, ya nos está diciendo, mira, no importa si te caíste, claro, no te enamores de la piedra, ¿verdad? Porque estás tropieza y tropieza con algo, es porque tú realmente te has metido en una necedad en la que tú solito te vas diciendo a ti mismo que no es. Hace poco vi que una amiga de la universidad que me encontré me dijo algo que me gustó mucho y lo voy a compartir con esto, porque dice, los coaches más importantes te enseñan a que tu mente siga siendo tu propio entrenador. Quiere decir que tú no debes estar diciéndote todo el tiempo que la carne es débil, que me cuesta, que es tan difícil, que yo no puedo, porque naturalmente tu mente va a habituarte en el hecho de no poder y no vas a salir de eso tan fácilmente. En cambio, cuando tú pasas tus conversaciones y tus frases a cosas positivas,
tú prométete a ti mismo el que vas a cuidar de ti, el que vas a poder agarrar la Biblia como un instrumento positivo para guiarte, ¿verdad? Esos testimonios tan maravillosos. Y en lugar de estar, ay no, que la carne es débil, que qué difícil, que no sé qué, sí, es difícil, pero dentro de ti, dite, yo puedo con esto, yo me valoro, yo voy a estudiar un poco más la palabra de Dios, aunque sea 5 minutos más, media página más, pero ya es algo con lo que tú vas a poder lograr tener esa fortaleza gracias al amor y a través de ese buen juicio. Me encanta lo que dices. También recuérdense que muchos dirán, bueno, pero no es fácil cumplir la palabra de Dios. Sí, definitivamente no es fácil, pero sí tenemos ejemplos de personas que lo han logrado. Y en esta semana hay 2 santos, Jessy, que nos encantaron mucho cuando vimos, porque son ejemplos de lo que nos hablaba de la fortaleza, del amor y del buen juicio, o también el dominio propio. Y los van a ir viendo porque son muy célebres, ¿verdad? Está el Padre Pío, Santo Padre Pío, y está San Vicente de Paúl. Y 2 características muy hermosas, Jessy, que me gustan porque nos pueden ayudar a nosotros a vivir en el espíritu, es que aunque ellos su carisma era diferente, pero igual les tocó duro, Jessy, porque cuando hablamos del Padre Pío, él tenía los estigmas, pero no solo tenía los estigmas, y aparte que es el primer religioso que tenía estigmas, él era muy tentado, o sea, se menciona que a él lo atacaba mucho el demonio, y lo atacaba de una forma increíble. ¿Y saben qué era lo que él hacía? Menciona de que él pasaba hasta 14 horas confesando a la gente. Entonces, lo que les quiero decir es de que ustedes dirán, bueno, él es religioso, está bien, pero lo que les quiero decir que entre más lo atacan a uno, uno más tiene que encontrar las formas de cómo acercarse a Dios. Recuérdense, está la iglesia, no entiendo por qué. Si te está atacando el enemigo, más bien huyes de Dios. No, refúgiate en Él. Si Él siempre ha dicho que Él está para ti, ¿verdad? Tenemos eso como de niños berrinchudos que a veces no quiero ir, pero ahí es donde te van a cuidar, ¿verdad? En este caso, cuidar el espíritu. Y también es San Vicente de Paúl, que me encantó un montón porque mencionaba en su biografía que él en su momento había una guerra en Francia, entonces él viene y a todas las personas que lo seguían, él les decía 3 cosas, y era fundamental para que estuvieran trabajando con él. Era la bondad, la constancia y la dulzura. Entonces ellos ayudaban a los enfermos. ¿Por qué viene este caso? Porque cuando nosotros hablamos de vivir en el espíritu, la espiritualidad que tú decidas llevar en tu vida sí va a impactar no solo en tu vida, sino en la vida de las personas que te rodean. Y tú no sabes si tú con tu espiritualidad estás dejando un legado para que otros te sigan, Jessy. Y mira, no es necesario que tú digas, bueno, eran religiosos, pero tu familia, si tú eres un padre de familia, una mamá, ¿qué legado de espiritualidad le estás dejando a tus hijos? Así es, y es importante que recordemos que todo lo que nosotros aprendemos de la vida de los santos, de la palabra de Dios, de los testimonios y todo lo que nosotros podamos presentar, que obviamente es a través de ese mismo espíritu, es para nosotros, es para ponerlo en práctica en nuestras familias, en nuestros hogares, para que tú en tu casa no solamente llegues diciendo, ay, qué lindo, hoy escuché una palabra maravillosa y me siento regocijada en eso o cosas de esa naturaleza, sino que vayas y lo ejecutes, que tú ejemplifiques, que tú vivas en esa armonía del amor, en esa cultura del amor que es Dios, para poderlo transmitir. No necesitamos llenarnos solamente de un conocimiento bárbaro y ser pero así súper capaces y enciclopédicos para decir las cosas, sino que en la cultura del amor de Dios, en realidad la Biblia, como dice Padre Manuel Abad, es que cada uno de nosotros nos convirtamos en una página del Evangelio, porque es la única forma en la que nuestro ejemplo va de verdad arrastrar y va a poder dar los frutos que el Espíritu Santo quiere que se dé en medio de toda esa formación, en medio de aprender. Algunos eligen, Vicky, tristemente decir, por ejemplo, el domingo yo no voy a misa. Y nos decían en la formación de agentes de pastoral de que eso es un pecado mortal. O sea, no ir a misa, lejos de cualquier otra cosa, pareciera algo muy sencillo, pero en realidad yo me estoy negando y me estoy cerrando a que Dios vivo entre dentro de mí, haga una mella dentro de mí, y es como que viniera Jesús, tocara la puerta y venga yo y le diga, ay, no, ahorita no te puedo atender, adiós, y cierro la puerta.